tal? Mi nombre es Luis Guerrero, tengo 38 años y soy el autor de Números Imaginarios. Soy de Monterrey y vivo en la colonia Mitra Centro. Yo fui un niño normal, un niño muy normal, muy introvertido. Entonces para mí yo siempre estaba leyendo cómics, viendo caricaturas, si bien hacía deporte un poquito, el fútbol, pero para mí era leer, me encantaba leer desde muy chiquito. Bueno, de cómics empecé leyendo a Garfield y Calvin y Hobbes, que era como lo mejor. Después ya fui creciendo y evolucioné al anime y a los superhéroes, que todavía me siguen gustando bastante. Y de películas, y he escuchado esto con varios colegas, Canal 5 fue lo que nos dio mucha cultura cinematográfica, el ver desde películas de terror, que no sé por qué las ponían en horario para niños, Viernes 13 y las de Freddy Krueger y todo eso, y ver sagas tan importantes como Volver al Futuro y todas estas. Entonces, para mí el cable, Canal 5 fue como una gran influencia, hasta que vaya, después, te digo, para mí todo es, mi metáfora es un universo en expansión, porque luego después conoces ya lo comercial y dices, bueno, ¿qué más hay? Y te hablan de un Tarantino, te hablan de un quien sea, y quién es Tarantino, y quién es este otro, y vas investigando y tu universo se va expandiendo y te das cuenta que nunca acabas, porque entre más ves de cine o de lo que sea, más conoces más cosas y nunca terminas. Pues creo que esto es lo bonito de lo que hacemos, ¿no? Que cómo nos influenciamos los unos a los otros y cómo es inagotable. Y los videojuegos también, digo, también, geekeando un poquito, hay un tipo de juego que se llama RPG, que es donde es role playing game, que son historias y todo. Y también, me acuerdo que jugué un Final Fantasy, que es una saga muy popular, tenía, no sé, está en primaria, y me acuerdo que un día pagué el juego y dije, a ver, ¿cómo haría yo una historia así? Me puse a escribir un guioncito de 5 líneas, basado en esos personajes, pero gracias a los videojuegos empecé a una semillita de querer escribir, como el poder contar cosas. Y creo que una gran influencia que tuve también, ahora que lo pienso, es una, mi papá, que era muy juguetón. Yo creo que él hubiera sido un gran actor porque siempre estaba jugando y bromeando y era como el alma de la fiesta. Y también me influyó mucho que uno de mis primos mayores empezó a hacer teatro y lo fui a ver un par de veces con mi familia. Y siempre me llamó la atención por ese rasgo introvertido que tenía. Para mí era como un, wow, yo quiero, pero me da pena. O me dan ganas, pero qué pena. O no sé si pueda. O sea, siempre había este deseo como de ser igual de juguetón, porque siempre he sido una persona muy juguetona, pero estar frente a un público me aterraba. Y yo veía a mi primo en las posadas que se ponía a cantar o a hacer chistes, o mi papá. Y yo quería que me preguntaran para estar con ellos, pero al mismo tiempo me aterraba que me lo preguntaran. Y creo que mi primera experiencia teatral fue en secundaria, que también tuve la experiencia de hacer una obra, vaya, chiquita, estudiantil, pero me acuerdo mucho que sí me marcó de cierta manera. Y luego hasta que ya estuve en carrera, que estar en un escenario que fue el Auditorio San Pedro me cambió la vida, como fue muy impactante el ser alguien más frente a un público y esa retroalimentación, como esos aplausos, esas risas, como saber que con mi trabajo puedo causar un efecto en los demás, como que me detonó algo. Ahora ya venía a estudiar mercadotecnia, entonces supongo que ahí se conjugó mucho no sé, el producto en el sentido de estoy dando un servicio a un público, ¿no? Entonces, no sé qué se conjuntó ahí, pero yo creo que los de los momentos más hermosos de mi vida ha sido escuchar un texto y ver la reacción del público, ver que se conmueven o se ríen o hay una reacción, es donde digo, wow, lo logré, o sea, se pudo, ¿verdad? Es como una magia muy bonita. En mi caso, yo creo que fue como un universo que se expande, porque creo que el primer gran acercamiento al teatro para mí fue el teatro escolar, porque yo estudié en la UDEM, que ahí fue donde hice mi carrera, mi licenciatura, y a partir de ahí que empecé a hacer teatro fue como esta hambre de conocer qué más estaba haciendo en la ciudad. Fue como llegué al TEC, que antes hacían bastantes producciones cada semestre, y luego me fui a la Casa de la Cultura, porque me tocó trabajar con Mario Cantú muy chiquito, y nos invitó, y empecé a acercarme a la con arte, y empecé a dirigir, y empecé a conocer a las compañías que hacían teatro en la ciudad. Y para mí, por eso para mí la analogía es esta expansión, que empezó con el teatro escolar, y fue creciendo hasta ver ya teatro profesional y conocer
a las grandes compañías de aquí, como Percha Teatro, y a los directores que estaban súper activos en esa época, como Angelino Josa, Gerardo Valdés, colegas muy admirados. Yo creo que fui muy afortunado porque también como me tocó como primer maestro, Hernán Galindo, que siempre fue un enlace para mí entre lo profesional y entre lo estudiantil. Entonces mi camada de teatro, que bien empezamos con estas ganas de hacer teatro por diversión, sin saber sin saber que nos queríamos dedicar a esto. Pero entonces salir conociendo al maestro Rubén, a Juan Benavides, como estos grandes actores que ya habían trabajado con Hernán, y que Hernán para nosotros era como este puente de ir conociendo el trabajo de otras personas, actores que se dedicaban a esto, que vivían de esto. Entonces fue para mí como este puente a conocer todo lo que se hacía aquí en la ciudad. Yo creo que el teatro me ayudó mucho a perder esa timidez, porque yo creo que el Luis antes de teatro y el Luis después es otro. Porque antes la cámara me imponía mucho, hablar en público me imponía mucho, y ahorita pues ya es como parte de mi naturaleza, muy curioso. Entonces creo que me dio esa seguridad del teatro de expresarme, de comunicarme, de explotar mi sensibilidad. Siempre he sido muy sensible. Era de estos niños que siempre se emocionaban o lloraban al ver películas. Y todavía lo soy, pero ahora creo que lo hago como con mucho más gusto, ¿no? Pues yo empecé como actor, hice Karate Kid el musical en prepa y me enamoré del teatro y estuve un par de años como enfocado en ser actor. Después, por hacer del destino, sentía que estaba muy catalogado, no tenía tantas posibilidades o no me llegaban las oportunidades que yo quería. O sea, me daban siempre como cierto papel chistosito o como papeles muy pequeños y no tan complejos. Fue donde dije, yo quiero algo con más carnita. Entonces, en un viaje me compré un guión y lo adapté, que era una vuelta de tuerca de Henry James. Y dije, pues lo voy a dirigir, sin saber dirigir. Y nada, entonces me compré un libro y empecé, según yo, con lo que pude. Con otro, me agarré un amigo que era Roberto Mosqueda, que está haciendo mucho teatro ahí en Guanajuato, a una amiga de la carrera de la UDEM, que es Diana Bobbio, que ahorita está haciendo mucho cine en México, y con ellos dos dije, vamos a saber qué pasa. Y en ese proceso descubrí que me gustaba más dirigir que actuar. Entonces fue una onda muy bonita donde empecé a aprender un poco, empecé a ver ya lo que se hacía en la ciudad, empecé a conocer a los directores de esa época, empecé a participar en el encuentro estatal, este tipo de cosas. Después empecé a escribir también y empecé a jugar con los textos. Entonces siempre he tenido la fortuna de o trabajar como actor o me invitan a trabajar como actor o produzco algo como actor o dirijo. Vaya, entonces algo que siempre me encanta decir es que he descubierto que al prepararte o mejorar en un área, irremediablemente mejoras en las otras y tú bien lo sabes. Si me dirige un Carlos Guetta, que fue un gran reto hace unos años, mejoré inmediatamente como director y pude hacer litoral, y al hacer litoral aprendí otras cosas. Entonces este proceso de ir trabajando con directores locales, que he trabajado con muchos también, pues uno va agarrando herramientas y pues va creciendo. Para mí es una gran responsabilidad como ser ese puente como lo fue Hernán y otros maestros para mí, para mis alumnos. Y también de cierta manera yo me fogué un poco, como no estudié teatro formalmente, me fogué mucho en la dirección jugando con mis alumnos y proponiendo y montando cosas. O sea, tuve la fortuna de montar Shakespeare, textos míos. Yo creo que monté Cursi, mi primer comedia, viendo después de varios sketches que mi humor sí funcionaba con el público. Entonces, no quiero decir que fueron conejillos de indias, pero sí lo fueron. En algún momento hice también un experimento con lámparas. Dije, a ver, si juego con lámparas y hago esto. Y eso me llevó después a animarme a hacer La Oscuridad, que eran estos cuentos de terror, como contados con puras lámparas. Entonces, sí fue como, me dio mucha seguridad. Y creo que también esta responsabilidad de compartir conocimiento. Entonces, ¿cómo me preparo para poder compartir? Entonces, por ejemplo, no he dirigido cine desde que llegué de Canadá, pero como estoy siempre en talleres de cine, pues tengo la visión y todo como la metodología de dirección súper pulidita, que ahorita lo aplico más en teatro, pero creo que el material ahí lo tengo. Y como dramaturgo, pasaron ya varios años de que empecé a actuar y cuando muere mi padre, en el 2005, fue el detonador de tengo que contar algo con esto que estoy viviendo.
Y con lo poco que sabía de dramaturgia, con lo que había leído o visto en escena, me armé un guión y se lo di al maestro Hernán y me citó en su oficina y me dijo, muy bien, pero te falta leer teatro, ¿no? Me puso a leer a los grandes dramaturgos como de los 60, 70, Sabina Berman, Emilio Carballido, me dio como 5 libros y me dijo, cuando los termines, te doy otros 5. Y así me empezó a instruir en la dramaturgia. Te digo, a mí siempre soy una persona muy curiosa y para mí un proyecto nuevo es la oportunidad de conocer cosas que no conozco. Por ejemplo, con la números fue meterme en el mundo de la ciencia, del universo y preguntas que quizá tengo en mi alma, preguntas que me hago todo el tiempo, pero corte A, luego empecé a hablar de la amistad, de Cuarón, Iñárritu, entonces, y esta que está empapada del cine, como bien dices, pues para mí cada proyecto es la oportunidad de conocer cosas que no conozco. Y me encanta empaparme, que creo que también va un poco con el tema de la infancia, porque me encanta investigar, o sea, qué se ha hecho para no repetirme. Entonces, si voy a contar algo de vampiros, por ejemplo, investigué mucho y encontré, hablando de ese proyecto, un rasgo que se perdió en los vampiros es la numerología. No numerología, pero en el sentido que hay una leyenda que dice que los vampiros cuentan cosas y que una manera de matarlos es que avientes granos de arroz y van a contar cosas. Y luego lo conecté con el conde contar, que de ahí viene esa leyenda. Y dije, ¿por qué nadie ha hablado de este rasgo tan particular? Entonces yo lo conecto a la memoria y hago una propuesta pues diferente en mi historia. Entonces ese proceso de investigar, de conocer, de investigar novela gráfica, literatura, cine, yo creo que ahí es mi oportunidad de hacer check de las cosas que no he visto, pero aplicado a un texto dramático, y eso me emociona bastante. Claro que tratando de no quedar simplemente en lo didáctico, ¿verdad? Que no se note que toda esa información es nada más para educar. Siempre trato de aplicarle de manera dramática, como en Las Ruinas de la Memoria, que es mi obra premiada, que dije, ¿cómo cuento esa historia de demencia senil? Que otra vez es un tema muy familiar, muy personal, pero pues investigando encontré esta estructura alternativa que era en reversa, que vaya, no es nada nuevo, ya lo hemos visto en muchas partes, pero temáticamente tenía mucho sentido para mi proyecto. Creo, pues bueno, para empezar, creo que las grandes preguntas del universo, la vida, la muerte, um, me está interesando mucho hablar de nuestro país, de las ondas sociales, de la violencia, de... Me gusta también la fantasía, pero no nada más fantasioso por fantasioso, sino conectar la fantasía con otros elementos, como cuando hablo de vampiros, que también hablo un poquito del abuso por internet, o cuando hablo de números, que es esta onda científica que casi raya en lo mágico de cómo experimentamos el tiempo y el espacio. Creo que el tiempo es otra de mis obsesiones, me encanta jugar con las estructuras y me encanta imaginar como subjetivamente cómo percibe el tiempo diferentes tipos de personas, pero definitivamente hay algo en cada obra. Por ejemplo, Números Imaginarios está inspirada en un amigo que es doctor en física, que es de mis grandes amigos de toda la vida, y siempre me llamó la atención su manera tan particular de ver el mundo, de cómo está empapada su vida personal de ciencia. Entonces, como que me inspiró mucho por ahí. Y claro, también está la onda familiar, la onda de la curiosidad, creo que para mí es esencial. Y bueno, saliéndome en la dramaturgia, siempre me ha interesado mucho, finalmente, cómo contar historias en un medio interactivo, donde están los personajes y tú como jugador tienes que hacer ciertas cosas. Y además que muchos videojuegos parecen películas, es impresionante ya la tecnología. Entonces, por ese lado siempre ha estado ahí el interés de jugar con eso. Pues, fíjate, qué interesante, y volviendo a cómo un área nos repercute en otras, yo que soy daltónico y soy muy distraído, yo creo que hasta que me metí a estudiar cine y aprender fotografía a profundidad, entonces ahorita, por ejemplo, mis diseños de iluminación o mi onda estética de escenografía, nada que ver antes de irme a Canadá a estudiar cine, porque creo que me despertó esta sensibilidad de texturas, de ambientes, de todo eso. Y creo que en dirección de cine aprendí mucho como dramaturgo, el cómo soltar información, el suspenso, todo eso. Y también, por otra parte, creo que el teatro, el trabajar con actores, me dio muchas herramientas que la gente de cine no tenía en la escuela. Me gané la fama del mexicano que dirige actores porque todos estaban clavados en la cámara y yo
a mí la cámara, yo lo técnico, hasta la fecha no soy tan bueno con eso, pero es el tipo de toma que quiero y me encanta hablar con los actores. Entonces me fui ganando esta reputación de, a Luis le encanta trabajar con actores. Entonces ahí fue para ambos lados, como el teatro me ayudó a ser mejor cineasta y como el cine me ayudó a ser mejor teatrista. Yo trato de no volverme loco poniéndome la cachucha de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si tengo que escribir un texto, pues es clavarte el texto, ¿no? No cómo lo voy a hacer. Primero es el texto. Después, cuando pase la etapa de dirección, ahí sí, no me sirve esto y aterrizarlo y resolverlo. Entonces, creo que definir bien lo que estoy haciendo en cada momento, eso me ayuda bastante para no tratar de abarcar todo al mismo tiempo, porque sí, creo que me volvería loco. Pues híjole, creo que es como hablar dos lenguajes diferentes, pero no es fácil. Hace poco terminé un texto teatral y me dice la asesora, Maribel Carrasco, me dice, es que está muy difícil, como pareciera un cine. Y yo pensando, qué güey, claro, o sea, estaba escribiéndolo como si fuera cine, pero es teatro. Entonces me dijo, no, mira, métele esto y teatro, o sea, potencié lo teatral. Si lo quieres hacer cine, es otra cosa. Entonces a veces sí es un poco difícil, pero a veces también es muy fácil. Me ha tocado un par de veces adaptar algún texto que tengo teatral a medio cinematográfico y pues ahí está. Creo que es nada más potenciar un poquito las imágenes, pero la estructura y todo está perfectísima. En números lo escribí en el 2011, 2012 y siempre me interesó hablar del tiempo. Eh, Siempre me imaginaba cómo sería si Luis del pasado hablara con Luis ahorita o si mi yo del futuro hablara conmigo mismo ahorita, como esos juegos temporales. Y leí alguna obra de Sabina Berman, no recuerdo el título, pero era de Freud, que dividía a Freud creo que en tres. Se me hizo una onda muy teatral, empecé a ver como esos juegos teatrales de un personaje dividido en tres. Dije, claro, vamos a jugar con el punto de vista con esto, pero aplicado a la ciencia. Y digo, un gran amigo mío siempre fue, vaya, es doctor en física, y su manera de ver el mundo me intrigaba. O sea, nos ponían de tarea en la prepa a hacer algún cálculo y me acuerdo que este güey decía, a ver, si se cae un chavo de la cola de caballo, ¿cuánto se tarda en golpearse con el piso? ¿Qué? Entonces era como, ¿qué trae este güey en la cabeza? Y me interesó mucho más, o sea, y empecé a jugar con ondas de la evolución, me metí a leer Stephen Hawking, teorías del tiempo. Hubo otra novela gráfica que me inspiró, que es muy popular, se llama Watchmen, no sé si la has conocido, pero hay un personaje que percibe el tiempo como un todo, o sea, entonces dije, empecé a notar ciertas ondas del tiempo y pues nada, me aventé a jugar, a experimentar y me potenció mucho que fue finalista del Mancebo en ese año, en el 2012, que Olmos fue mi asesor, Bárbara Colio, entonces me dio mucha más confianza también para seguir escribiendo y probando. Y pues es uno de mis textos que más quiero por esos temas, por esos juegos temporales, por hablar de, finalmente, pues el tiempo lo es todo, ¿no? El cambio, cómo cambiamos a través del tiempo. Yo nunca he entendido por qué la ciencia la vemos como aburrida. O sea, lees estas teorías del tiempo que están súper locochonas y ves a los científicos eh, que están súper locochones también. Por ejemplo, un científico que me inspiró mucho números se llama Richard Feynman, que colaboró con la bomba nuclear y leí sus memorias y están divertidísimas. Es un güey que tocaba el piano y era una persona muy interesante. O sea, ¿por qué tiene que ser aburrida la ciencia? Entonces, si mi texto sirve para acercar ese universo y que los chavos jueguen, o mejor aún, o acercarlos al teatro a través de la ciencia, también se me hace bien bonito, ¿verdad? Que sean pretextos. Por eso te decía que todavía no toco los videojuegos, pero toco temas que a mí me interesan con la esperanza que así como a mí me interesan, que a alguien le interesen, ¿verdad? El cine, la ciencia, los videojuegos, quiero hacer algo de superhéroes también porque me fascinan. Entonces, qué padre que esos temas que nos apasionan a nosotros, que alguien llegue al teatro a través de ellos. Y bueno, si estás leyendo o vas a leer números imaginarios, imagínate lo emocionante que puede ser la ciencia. La ciencia como creación, como creatividad, como detonador de creatividad. Bueno, y si eres maestro y estás pensando en montar números imaginarios, yo te animaría a que juegues. El texto, como habla del tiempo y el espacio, tiene infinitas maneras de jugar con los actores y con el texto.